La unión con Dios. La unión con Dios es el fin de nuestra vida. Alcanzándola, el alma lo alcanza todo, y si no lo alcanzamos, nuestra vida es una vida fracasada. Dios desea comunicarse, quiere comunicarse a todas las almas, y a veces se comunica aunque no lo merezcamos, de un modo tan íntimo como una unión tan grande que hace que el alma salga fuera de sí. Estar en Dios es como si dijéramos vivir en la verdad de Dios, en el amor de Dios, vivir en la voluntad de Dios. Quien tiene estas cosas, o sea, quien vive en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, en la verdadera fe, en la palabra de Dios, tiene la vida de Dios, porque Cristo nuestro Señor enseña que a quien tiene esas cosas se le comunica la vida divina, y Dios mora en ellos. Hay algo que podríamos llamar las dulces intimidades de la flor y de la gota de rocío. Imaginaos una flor, un lirio o una rosa, con su corola de rocío e iluminada por luces indecisas de amanecer. Es la imagen de una intimidad pacífica y dulce. En el silencio y en la paz de esa hora, la gota de rocío refrigera y hermosea a la flor, y ésta, a su vez, presta sus colores, abriga y envuelve con sus perfumes a la gota de rocío. Todo esto es imagen de las intimidades celestiales que pasan entre Jesús y el alma. Jesús la refrigera de dos modos. Cuando es el fuego de las pasiones el que la abrasa, Él es el que amortigua o apaga ese fuego para que no se marchite la flor. Cuando en cambio es el fuego del amor divino el que la hace aridecer de sed, Él sacia esa sed y le da nueva sed para saciarla. Alma sedienta de Jesús es flor sedienta de rocío. La unión entre la divinidad y la humanidad de Jesucristo es la más íntima que puede concebirse, hasta el punto de que ambas naturalezas, la divina y la humana, forman una sola persona. La divinidad transforma a la humanidad en esa unión y la transforma de suerte que el entendimiento humano y la voluntad humana y el corazón humano de Jesucristo están perfectamente unidos a la sabiduría, a la voluntad, y permitidme esta palabra, al corazón de Dios. La vida de la divinidad informa la mente, la voluntad y el corazón de nuestro Señor, y este es el modelo de la unión que deben tener las almas con Dios. Hasta ese punto hemos de procurar llegar, en cuanto sea posible, a una pura criatura. La unión tiene que ser en Cristo Jesús, en el Padre, en Dios. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso de ser uno con Cristo en el Padre? ¿Cómo ha de ser nuestra unión con Cristo y por consiguiente nuestra unión con Dios? Nosotros estamos unidos a Cristo cuando vivimos la vida de Cristo. En Cristo había una vida natural, pero había otra vida, la vida de la gracia, que Él vino a traernos y que llamó la vida eterna. De esa vida es de la que hemos de participar. El alma está en Cristo en la medida que vive esa vida. El alma está en Dios en la medida que participa de esa vida divina. Y la unión que desea y pide Cristo nuestro Señor a su Padre Celestial es esta: que las almas estén unidas entre sí porque viven unidas a Él de esta manera y que lleguen a ser perfectas y consumadas. Y ahí está el fondo de la caridad. Requisitos de la unión. Si queremos que la unión con Dios sea verdadera, por este camino hemos de entrar, por el ejercicio generoso y fiel de las grandes virtudes. Unión con Cristo es participación en Cristo y especialmente participación en su santidad. Si procuramos participación en sus virtudes,
irlas desarrollando en nosotros, iremos facilitando nuestra unión con Él. San Juan de la Cruz, cuando parece llevarnos por caminos desolados de sacrificio, nos va guiando a las delicias de la unión divina. Para saborear esas delicias, nos hace apartarnos de todo lo que puede entretener y engañar a nuestra pobre alma. Quiere que el alma se contente con haber encontrado a su Dios. Los modos de unión. Puede haber dos clases de unión con Dios nuestro Señor. Una que Dios causa en el alma, sin que ésta sea capaz de alcanzarla por sí misma. Otra que el alma puede alcanzar con el ejercicio de las virtudes y con el auxilio de la divina gracia. Que una persona al hacer oración sienta al Señor de un modo íntimo que ella no ha procurado y puede decir que con entera verdad que ha encontrado al Señor. Es sin duda un género de unión más o menos perfecto, porque en esto, como en todo, caben grados. Que una persona no sienta así al Señor, pero ejercite con perfección las virtudes, será otro género de unión más árido sin duda, pero no menos santo. Santa Teresa dice que hay dos modos de unión. Hay un modo que consiste en una gracia que Dios concede, con lo cual el alma se siente como toda recogida y unida en Dios. Y hay otro modo que consiste en que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad, es decir, en que unamos nuestra voluntad a la divina y cumplamos esa voluntad soberana con fidelidad y con generosidad. Y aunque la santa sabía que el primer modo de unión era una gracia altísima que Dios concede a las almas, pone por encima de esa gracia esta otra unión, que consiste en conformarse del todo con la voluntad de Dios. Un alma en la cual vive la caridad es un alma unida a Dios. Hay una unión propia de todas las almas en gracia de Dios. Es una unión propia de las almas de virtudes inferiores. Hay otra unión propia de las almas perfectas y santas. La caridad, pues, puede crecer y la unión con Dios puede ser cada vez más estrecha, más íntima. Buscar la unión con Dios no es lo mismo que buscar las gracias especiales de oración que Dios concede a quien quiere y cuando quiere, pero que ni nosotros podemos alcanzar con nuestro esfuerzo, ni Dios se ha comprometido a conceder siempre a todos. Unirse a Dios con esta unión de que aquí tratamos no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios, lograr que nuestra voluntad esté en perfecto acuerdo con la voluntad divina. Esa es toda la oración. El alma que llega a esta unión lo ha conseguido todo. De modo que, aunque le faltaran todas las demás cosas, y aunque el Señor no se las comunicara de una manera extraordinaria, esa alma tiene todo. Es un alma que ha llegado a la santidad, y cuando no se tiene esa unión, ya se pueden recibir todos los dones extraordinarios de Dios, nuestro Señor, que el alma queda vacía, el alma no se santifica. Las virtudes teologales, fuente única de unión. Solo el amor une al alma con Dios y con Cristo. Los actos de amor estrechan esta unión, la hacen más íntima, más fuerte. El amor es lo único que vale, lo único que une, lo único que santifica. En lo que se refiere a la unión con Dios, se puede progresar siempre. Por grande que sea la unión que tengamos, siempre puede ser mayor y debe ser mayor. La razón es muy clara. El lazo de la unión es el amor. Y el amor puede crecer siempre y debe crecer siempre. De hecho, cuando un alma es muy fervorosa, el amor crece sin cesar, pues esta es la señal del amor perfecto. La unión con Dios se tiene que hacer con nuestra mente y con nuestra voluntad.
La mente en esta vida no se puede unir con Dios mediante la visión y se une con el conocimiento. La voluntad no puede en esta vida amar a Dios sin velos y figuras como los que la ven en la otra, y se une con el amor cimentado en la esperanza. Estas tres virtudes constituyen en nosotros la unión con Dios. El amor consiste en la perfecta conformidad de nuestra voluntad con la de Dios. Quien ha recibido sus mandamientos y los observa, ese es el que le ama. Unirse a Cristo es amarle, y amarle no es otra cosa sino cumplir fiel y generosamente todo lo que Él nos pide y nos enseña, aunque sea en sequedad. No tienen en sus meditaciones ni en sus lecturas a hacerse eruditas o a parecer personas científicas, sino a unirse al Señor penetrando en el misterio de Cristo Redentor. Es incalculable la trascendencia que tiene este modo de proceder. Va en ella nuestra propia santificación. Hay en el mundo un criterio equivocado en aquellos que creen que saliendo de su recogimiento harán bien a las almas, y no es así, sino encerrándose en esa unión con Dios es donde encuentran la luz para el más santo y fecundo apostolado. La felicidad en la voluntad de Dios. Luz es el conjunto de nuestra vida cuando esta vida está guiada por la voluntad de Dios. Cuando se habla del cumplimiento de la voluntad del Señor, mencionamos con frecuencia las palabras caminos difíciles, sendas espinosas, sacrificios del corazón, lucha contra nosotros mismos, y todo esto da al cumplimiento de la voluntad de Dios un aspecto de agonía que entristece y un dejo de amargura, como si esos caminos del cumplimiento de la voluntad divina fueran caminos llenos de hiel. Esto es falsísimo. Cierto, hay algunas hieles en ese camino para este cuerpo de pecado y para esta carne enemiga del espíritu, según dice el apóstol, pero en el fondo está la verdadera felicidad, la paz del alma que produce el rendimiento y entrega a la voluntad de Dios, el gozo inefable que experimenta el alma cuando sabe que está haciendo lo que Dios quiere y aborreciendo lo que Dios aborrece, amando lo que Dios ama y apartándose de lo que Dios quiere que se aparte. La dicha suprema del alma que en el mundo ha logrado hacer suya de esta manera la voluntad divina es de tal suerte que si hay cielo anticipado, esto lo es. El secreto de la verdadera felicidad consiste en aceptar sin reserva la voluntad divina. Aquietarse en la voluntad de Dios. No hay cosa más voluble que nuestro corazón. El corazón que hoy es favorable, mañana está frío. El corazón que hoy es valeroso, mañana es tímido. El corazón que hoy está lleno de alegría, mañana lo estará de tristezas. Y si nos dejamos dominar de ese tejer y destejer en la vida espiritual, nunca haremos nada. Pero si procedemos de otra manera y tenemos puestos los ojos en la voluntad del Señor, sea por alegrías o por tristezas, por frialdades o por fervores continuados, vamos siempre con nuestra voluntad haciendo lo que sabemos que es voluntad de Dios. Cuando se conoce la voluntad del Señor, no hay que filosofar más sobre ella, sino cumplirla y dejar en Dios todo cuidado. No vayamos a creer que las inspiraciones de Dios tienen que ser examinadas en todos sus pormenores con nuestra prudencia, y si están conformes con nuestra prudencia lo debemos hacer, y si no, no lo debemos hacer. No pensemos eso. La única prudencia que se necesita es esta: ver si las inspiraciones son de Dios o no. Si es de Dios, no hay más que cumplirla. Esa es la obediencia sencilla a las inspiraciones de Dios. Vivir el momento presente para vivir en la voluntad del Señor. Es necesario hacer el vacío de la memoria, no vivir del pasado de modo que la fuerza del alma se vaya al pasado,
sino del momento presente, que es el que nos interesa y nos pertenece. Y para esto, para vivir en el momento presente, hace falta hacer el vacío de la memoria, que nos está continuamente poniendo delante de los ojos lo que pasó. El demonio, que conoce todos los modos posibles de desviar a las almas, suele llevarlas con apariencias buenas al pasado o al porvenir. Las lleva al pasado para descorazonarlas, para amargarlas, o también para que se sientan heroínas de un poema, y las lleva al porvenir presentándoles el camino de la virtud como una cosa inasequible y procurando que no vayan adelante, o haciendo que se forjen ilusiones sobre el porvenir que luego el primer viento deshace. Si nosotros tuviéramos fortaleza para cerrar esas dos puertas al enemigo, viviendo en el momento presente y preocupándonos tan solo de hacer en él la voluntad de Dios, cuántos enredos y engaños evitaríamos y cuánta paz y seguridad tendríamos en nuestro corazón. Dios nunca deja al alma de tal manera que no le manifieste lo que en aquel momento quiere de ella. Podrá ocultarle lo que va a querer después, un momento después. Podrá ocultarle cuál es el rumbo que ya ha de tomar su vida. Podrá ocultarle todos sus futuros deseos, pero ocultarle lo que en el momento presente quiere de ella, eso no se lo oculta el Señor jamás. Las cosas más agradables a Dios no son las que en sí mismas son de las almas más virtuosas, sino las que Dios pide en cada momento, aunque en sí mismas sean menos perfectas que otras.